Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar del nuevo Apple TV 4K. La principal novedad de este nuevo Apple TV es que reproduce videos en hasta 4K con soporte para HDR. Esto es gracias a que ahora tiene el procesador A10X Fusion, que es el mismo que usan los iPad Pro. Si quieren saber acerca del funcionamiento del Apple TV en general y del sistema, pueden ver el review que hice del Apple TV de cuarta generación, porque es básicamente lo mismo, solo que este modelo es más potente y tiene algunas cosas nuevas. Físicamente este Apple TV es muy parecido al modelo anterior, con algunas diferencias muy pequeñas. En la parte trasera tiene solo 3 conectores, una entrada de corriente, un puerto HDMI y un puerto de red. A diferencia del modelo anterior, este nuevo Apple TV no tiene puerto USB-C. En el modelo anterior el puerto USB-C se usaba más que nada para cuestiones de diagnóstico, pero también para conectarlo a la computadora. Y una de las cosas que podíamos hacer de esa manera era capturar en la computadora algo del contenido que podíamos ver en el Apple TV, aunque no se podía capturar contenido con copyright como películas o series. No sé si es algo que realmente mucha gente usaba, pero sepan que en este modelo ese puerto ya no existe. En la parte de abajo van a ver que tiene unas rejillas de ventilación que lo hacen un poquito más alto que el modelo anterior, porque se ve que este procesador necesita un poquito más de ayuda para mantener una baja temperatura. Y el control remoto es a grandes rasgos igual, pero tiene ahora en el botón de menú un borde blanco que sobresale un poquito y es bastante útil para darnos cuenta de qué lado estamos agarrando el control remoto cuando estamos en la oscuridad, por ejemplo. Configurar el Apple TV por primera vez es muy fácil, especialmente si ya tenemos un iPhone o un iPad. Lo único que necesitamos hacer es acercar un dispositivo al otro y el Apple TV se va a configurar automáticamente. Nos va a pedir la contraseña de nuestro Apple ID y nada más. Aunque tengo que decir que 2 de las 3 veces que hice esta configuración falló. Navegar el sistema con el control remoto sigue siendo bastante cómodo a veces, pero impreciso muchas otras. Aunque un punto a favor que tiene es que cuando tenemos que ingresar un texto, por ejemplo al hacer una búsqueda de una película, automáticamente nos aparece un aviso en el iPhone o iPad para que usemos el teclado de ese dispositivo y de esa manera escribir mucho más cómodo. Se puede usar Siri para controlar el Apple TV, pero todavía lamentablemente no está disponible en Argentina. En los países en los que sí está disponible es muy útil. Este Apple TV, además de reproducir contenido en 4K, soporta HDR y Dolby Vision. Es el primer equipo tipo Media Center que soporta ambos, pero no soporta por ejemplo Atmos para sonido, que para gente que tenga un equipo de sonido que use ese sistema puede ser una contra. A partir de la existencia de este Apple TV se pueden comprar y alquilar películas en 4K en la tienda de iTunes a un precio más bajo que en otras tiendas. En general el precio es de $20, cuando en otras plataformas era de 30. Esto es una ventaja porque ahora las otras empresas se van a ver obligadas a bajar un poco sus precios. Y además, si ya tenían películas compradas en Full HD en la tienda de iTunes, Apple ahora se las actualiza a 4K de manera gratuita. Por supuesto, además de comprar y ver películas, se puede escuchar música, ver videos en YouTube, Vimeo o bajar un montón de aplicaciones de la App Store. Pero hay algunas contras bastante importantes en este Apple TV que me hacen cuestionar un poco si puedo realmente recomendárselo a todo el mundo. Para empezar, hablando del tema 4K en particular, hay algunos problemas. Primero, que Apple no hizo un convenio con Disney para tener películas de su catálogo. Entonces, por ejemplo, no hay películas de Marvel en 4K, no hay Star Wars en 4K, que ahora es de Disney. Así que hasta que no se resuelva eso, hay una cantidad de películas bastante populares que no van a estar disponibles en 4K. Otra contra es que no se puede ver contenido de YouTube en 4K. Esto es porque Apple no soporta el códec de video que usa YouTube y hay que ver si se resuelve. Además, el contenido en 4K es solo para streaming, no se puede descargar en el Apple TV. Así que ténganlo en cuenta si no tienen una conexión a internet demasiado rápida. Y hay sistemas de streaming en 4K como Amazon Prime que tampoco está funcionando en este momento en este Apple TV. Por lo que vi, las apps que no soportan 4K y HDR para sus videos hacen un procesamiento un poco raro, tanto de la resolución como del color, que no se ve del todo bien. Y los precios de este nuevo modelo son $179 para el modelo de 32 GB y $199 para el modelo de 64 GB. Pero lo más importante es, ¿vale la pena? ¿Se los puedo recomendar? Bueno, veamos un resumen de las ventajas y contras que tiene este modelo. Como ventajas, primero podemos hablar de la integración que tiene con todo el ecosistema de productos de Apple. Entonces, si ya tiene una gran librería de contenido de iTunes, si usan AirPlay, Apple Music, etc., les va a venir muy bien y la integración es casi perfecta, como por ejemplo para configurarlo o para ingresar texto usando el iPhone o el iPad en lugar del control remoto. El sistema es bastante fluido en general, porque he tenido algunos problemas y retrasos, pero eso es algo que se puede resolver en actualizaciones del sistema. Y el procesador que tiene es muy potente, así que en el futuro podemos llegar a ver aplicaciones y juegos muy interesantes en esta plataforma. Pero eso siempre depende de que los desarrolladores tengan interés en generar ese contenido. Ahora, las contras son, en principio, el precio. ¿Por qué? Hoy en día casi todos, si no todos los televisores que soportan 4K y en especial HDR son Smart TVs, lo que quiere decir que ya tenemos soporte para YouTube, Netflix, Amazon Prime, Vimeo y otros servicios. Entonces hay que ver si realmente se justifica gastarse alrededor de $200 en un Apple TV
para tener la misma funcionalidad. Por supuesto que, como les decía antes, si ya tienen mucho contenido en la plataforma de Apple, vale la pena. Otra contra son las limitaciones de servicios que tiene, como no tener Amazon Prime en este momento en 4K o que no funciona YouTube en 4K. Las limitaciones del catálogo, que seguramente en algún momento se resuelva, pero el control remoto que todavía a veces se vuelve frustrante de usar, y una contra grande que tiene es que hay muchas apps y servicios que solamente funcionan en Estados Unidos. Así que para resumir, es un muy buen producto, funciona muy bien, con algunos detalles a mejorar, pero ¿a quiénes realmente se lo recomendaría? Solo aquellos que están muy metidos ya en el ecosistema de Apple, especialmente cuando hablamos de contenido. Si ya tienen muchas películas y series compradas en iTunes Store, si usan Apple Music, si usan o les interesa usar AirPlay para proyectar contenido de un dispositivo en el televisor, o si hay alguna app en especial que quieran usar que solamente esté disponible para Apple TV. A los demás les diría que si lo que les interesa es ver contenido de streaming en 4K, prueben las aplicaciones que ya probablemente tengan sus televisores, y si son lentas o no las tienen directamente, hay alternativas más económicas y de excelente calidad de marcas como Amazon o Roku que les van a dar una experiencia excelente, pero con precios bastante más bajos, arrancando alrededor de los $70. Así que en base a eso espero que les sea un poco más sencillo decidir si es un producto que les interesaría comprar. Si tienen cualquier consulta respecto a este producto pueden hacérmela en los comentarios. Gracias por ver este video, pueden ponerle me gusta, compartirlo, suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo.